Hola amigos de Círculo Amarillo, mi nombre es Lisandro Samuel, hoy estamos nuevamente en el Club de Escritura estrenando invitado, una invitada con la que tuvimos que negociar durante bastante tiempo porque tiene una agenda súper apretada en los Estados Unidos donde vive. ¿Qué tal estás, Naida Saavedra? No, bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí y bueno, y gracias por ese negocio que tardó tanto tiempo. Yo ahora le echo la culpa a todo, de todo, a la pandemia. Pero bueno, ha sido un año académico muy difícil, pero ya estamos llegando al final y esperemos que todo vaya mejorando, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación. Es una, Es una buena carta echarle la culpa a la pandemia y sobre todo dependiendo del país en el que estés, tiene más o menos sentido. Créeme que en Venezuela se lo puede echar la pandemia y a mucha gente más y a muchas otras cosas más. Pero bueno, Naida es escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, es profesora universitaria, es crítica literaria y es una de las principales personas que ha teorizado sobre esto que se ha dado por llamar el New Latino Boom o el New Latin Boom. ¿Okay? Entonces, cuéntanos un poco de tu historia para introducirlo, Naida, en Estados Unidos, cuánto tiempo tienes, cuál es tu actividad académica allá, y bueno, y me hablas de lo que es este movimiento literario. Sí, claro. Bueno, soy de Maracaibo, de Venezuela, Maracaibo, y vivo en Estados Unidos desde hace 20 años ya. Es increíble, ¿no? Todo el tiempo que he pasado aquí. Bueno, yo vivo en Massachusetts ahorita, soy profesora de la Universidad Worcester State, soy escritora de ficción, como dijo Lisandro, crítica literaria, y también investigo lo que denominamos el New Latino Boom. Yo empecé, o sea, viví mucho tiempo en Florida, donde hice mis estudios de posgrado, hice una maestría en comunicación interactiva y en literatura hispana, y luego un doctorado en literatura latinoamericana con un énfasis, o sea, con una subespecialización en literatura latina de Estados Unidos. Y ahí viví a unos 12 años más o menos, luego me mudé por trabajo y otra vez por trabajo y ahora estoy aquí en Worcester, Massachusetts, en el Polo Norte, más o menos, ¿no? Todavía llevamos suéter a este mes. Pero bueno, en relación a lo que hago en la universidad, pues soy profesora del Departamento de Idiomas Modernos de la universidad y en mi área, o sea, todos los profesores tenemos un área específica, ¿no? De una área de especialización, aparte de las clases regulares que enseñamos. Y yo soy la profesora titular de literatura latina en Estados Unidos, además de cultura, historia, todo lo relacionado con latinos en Estados Unidos, además de la lengua también, ¿no? El uso del Spanglish y todo eso es una de mis áreas de enseñanza. Y he estado trabajando con, bueno, voy a retroceder un poco. En mi investigación siempre me ha interesado el tema de la inmigración y cómo se refleja en la literatura, en la narrativa. Y en el doctorado, en la tesis doctoral, trabajé con literatura venezolana, con narrativa venezolana a partir de los años 60 hasta el año 2000 más o menos, y cómo se veía el inmigrante europeo, tanto español, portugués, italiano y el inmigrante colombiano en esa literatura, ¿no? Luego, como siempre me ha interesado mucho ese tema y estudié muchísimo la literatura latina en Estados Unidos, entonces me fui adentrando más en la producción de esa literatura en español dentro del país, ¿no? En la escritura y la publicación de esa literatura. Y también siempre me ha interesado mucho el proceso editorial, cómo funcionan las editoriales, a quién publican, a quiénes no, los concursos, etcétera, etcétera. Entonces, el New Latino Boom es el movimiento literario en español de Estados Unidos de este siglo, que se diferencia de otros movimientos o de la producción literaria en español de antes,
por ciertas razones, ¿no? No es que nadie escribía aquí en español antes, siempre, desde que el país es país, siempre se ha escrito en español, pero en este momento hay unas características que difieren de las tradiciones anteriores, incluso de finales del siglo pasado. Y hay una suerte de colaboración entre editores, escritores, agentes literarios, ferias de libros, etcétera, que están trabajando en conjunto para difundir la literatura escrita en español en Estados Unidos. Y ha habido como un apogeo en fundaciones de editoriales independientes que se dedican a publicar exclusivamente en español en Estados Unidos. Entonces, los escritores radicados acá, como yo, por ejemplo, ya no tenemos exclusivamente que tratar de publicar en México, en España, en Argentina, ¿no? Cuando vivimos aquí. Ahora podemos publicar también aquí y abre una puerta que no existía antes. Y otra cosa importante es que se estableció un puente también, ¿no? Con la literatura latinoamericana, con la literatura española, y se abre otro canal de distribución con obras que son muy difíciles de conseguir aquí, por ejemplo, que se publican solo en España o que se publican en Sudamérica. Se están haciendo ediciones en Estados Unidos y distribuidas en Estados Unidos que provoca una alegría, ¿no? De que se puede también distribuir aquí. Más o menos eso sería. Chévere, buenísimo. Ahora, vamos a ir por partes. Autora venezolana viviendo en Estados Unidos, que además te has construido como escritora allá, porque la mayoría de tus publicaciones las has hecho viviendo en aquella parte del mundo. Una cosa que me llama la atención es, ¿se lee o se conoce la literatura venezolana en Estados Unidos? Luego hablaremos de la literatura en español en general, pero ¿qué se sabe de la literatura venezolana allá? Bueno, esa pregunta es que yo me la he hecho a mí misma 1000 veces, ¿no? Y de hacerme tanto esa pregunta y de mis intereses por el tema de inmigración, decidí hacer la tesis de doctorado aquí en Estados Unidos sobre literatura venezolana. Pero voy a hablar de mi experiencia, además de tantas lecturas que hice, investigando, buscando artículos y hablando con colegas y con estudiantes de posgrado de otras universidades, de otros estados, ¿no? Para saber qué estudiaban de literatura venezolana. La respuesta en general, no voy a decir que nadie enseña textos literarios en sus cátedras, ¿no? Porque sería erróneo, pero en general no se incluye la literatura venezolana en clases de pregrado o posgrado. Estoy hablando de departamentos de idiomas modernos, ¿verdad? Donde se estudia literatura en otros idiomas, ¿no? Literatura universal, latinoamericana, europea, etc. Entonces, en los programas de español, donde se dan clases de literatura, Venezuela sale a relucir en la época colonial, por ejemplo, con las cartas de Bolívar, ¿no? Un poco con Andrés Bello, y luego se da un salto, un gran salto, hasta Rómulo Gallegos, con la novela telúrica y Doña Bárbara como íconos de esa tradición que rompe con el modernismo, ¿no? Se estudia el modernismo y cómo entonces se desliga a Gallegos de ese movimiento y empieza la literatura de la tierra. Y después de Gallegos ya no hay más nada. No se estudia las vanguardias, no se estudia el boom, no se estudia el posmodernismo, nada. En relación a la narrativa, en relación a la poesía, hay un poco más de aproximación, sobre todo con mujeres, con poetas. Recuerdo cuando estaba en el doctorado, en mi clase de poesía latinoamericana del canon más o menos, canon del siglo XX, con el profesor Juan Carlos Galeano, que es un poeta colombiano muy, muy conocido. Incluyó algunas poetas venezolanas, entre ellas a María Antonieta Flores, incluso se ganó una beca para traerla a Estados Unidos y tuve la dicha de conocerla en persona cuando estaba en Tallahassee y hasta ahora somos muy
somos muy amigas, ¿no? Pero es una suerte de conseguir un profesor interesado en la producción de quizás un par de autores, pero no es algo que esté implícito, ¿no? O sea, en cualquier programa vas a encontrar estudios de Vargas Llosa, ¿no? Digamos, de García Márquez, de todo el posmodernismo, con Puig, o desde el modernismo, ¿no? Todo, pero hay una ausencia de la literatura venezolana. Cuando yo fui a hacer mi tesis, ¿verdad? No había, o sea, yo escogí mi tema, pero no había ningún especialista, no había un profesor especialista que pudiera ser mi tutor. Claro, ya yo había escogido mi tutor, pero él no es especialista, el profesor y escritor Roberto G. Fernández, que es cubanoamericano y especialista en literatura caribeña. Claro, Venezuela entra en el Caribe y yo me enfoqué en escritores del Caribe venezolano, pero para poder hacer la tesis, para que él me pudiera orientar, tuve que hacer un año de estudios independientes con él, solo de literatura venezolana, para que él pudiera leer conmigo y hacer, ¿no? Y hacer el análisis y poder orientarme. Para que tengas una idea del poco conocimiento que hay de la literatura venezolana. ¿Y a qué crees tú que se debe ese poco conocimiento y ese poco espacio que ha tenido la literatura venezolana en Estados Unidos? Sí, bueno, yo me he puesto, como dije, me he puesto a investigar muchas razones, algunos artículos, porque no solo es en Estados Unidos, sino a un nivel más global, ¿no? Claro que esto está cambiando en estos tiempos, últimamente, y de eso también podemos hablar un poquito más. Y se ha hablado de la invisibilidad de la literatura venezolana producto de es como una paradoja, ¿no? Por el producto del gran apoyo que siempre se le dio a la literatura venezolana dentro del país y como al gran aparato editorial que siempre hubo. Y digo hubo porque ahora pues es totalmente diferente. Entonces los escritores venezolanos no salían mucho, ¿no?, a difundir su obra, y tampoco son traducidos, ¿no? Por ejemplo, si van a Google, ¿verdad?, y ponen Gabriel García Márquez, vamos a poner un escritor así muy conocido, ¿no? En Wikipedia van a ver no sé cuántos idiomas de la página de Wikipedia de García Márquez y las traducciones de su obra a todos los idiomas. Pero si ponen a Adriano González León, que es del boom, ¿verdad?, pero que no se incluye en una clase del boom a nivel de posgrado, excepto en mi clase, que en mi clase sí leemos País Portátil. No, a ver, si ustedes después se meten en su casa a Wikipedia, creo que lo hay en 3 idiomas nada más, y la novela no está traducida. Entonces, no sé, hay quizás ¿cómo lo puedo decir? Una tradición de Venezuela de estar como al margen, ¿no? En todos los aspectos, y de ser autosuficiente con su producción desde dentro, la cual no se conocía fuera. Pero eso está cambiando ahora. Sí, justamente era mi siguiente pregunta. Tengo la percepción, y lo he conversado en diferentes espacios, de que está cambiando a raíz de que hay muchos escritores venezolanos residenciados en diferentes partes del mundo, y ya al fin pareciera que están colándose, por decirlo de alguna manera, en la industria del libro, en la industria editorial de esos países. Entonces, bueno, se están publicando literatura venezolana o de autores venezolanos en España, en México, en Argentina e incluso en Estados Unidos. Otra cosa es que se esté leyendo, ¿no? Bueno, pero vamos publicando y vamos leyendo, ¿no? Una cosa lleva a la otra. En particular, ¿cuál ha sido tu experiencia como autora? ¿Has conseguido lectoras o lectores allá en Estados Unidos, o sientes que te leen más en Venezuela, en otras partes de Latinoamérica? No sé, ¿cómo ha sido? Sí, yo creo que mis lectores en general están en Estados Unidos.
Una de las principales razones que no me leen mucho en Venezuela es por la distribución, ¿no? Porque es difícil distribuir los textos allá. Los textos, o sea, las ediciones de las editoriales que han publicado mis libros, es muy difícil para las editoriales distribuirlos en Venezuela. Entonces esa es una de las principales razones. Otra es que, como tú mencionaste, me formé, o digamos, empecé a escribir, o no, empecé a publicar después de que me mudé a Estados Unidos, y mi carrera como escritora la he desarrollado acá. Entonces, realmente es ahora, muy, muy recientemente, que se me considera dentro de del campo literario venezolano, o lo que ahora pues se está denominando como Venezuela, la diáspora de Venezuela, ¿no? Era muy interesante al inicio de cuando empecé a publicar y todo esto, también cuando empecé a hacer mi investigación, porque se estudia aquí la literatura Latinx o literatura latina en Estados Unidos en comparación con la literatura latinoamericana. Entonces yo estaba como en el medio, no me consideraban ni escritora, ni estudiante venezolana, desde Venezuela, ¿verdad? Pero tampoco escritora ni estudiante latina desde el punto de vista de acá, de Estados Unidos. No, no, tú eres una estudiante internacional, o tú eres una venezolana radicada aquí, y luego desde el otro punto de vista, no tampoco, porque quizás nunca publiqué en Venezuela, ¿no? O sea, hay diferentes factores, pero en general mis lectores están en Estados Unidos, y bueno, pero a medida que se van haciendo nuevos esfuerzos, nuevas iniciativas, creo que se va ampliando el círculo de lectores. No sé si sabes, salió hace unos días, está muy calientico, un tomo que se llama Emigrar afuera, sobre escritores venezolanos fuera de Venezuela, editado por Liliana Lara, Raquel Rivas Rojas y Katie Brown, y yo estoy incluida ahí. Es una gran emoción para mí ser parte de esa antología, ¿no? Entonces se van estableciendo estos puentes, como tú mismo dijiste, en los últimos años. Ahora, ¿qué hace que se determine cuáles son las características que se toman en cuenta para determinar, digamos, a qué nacionalidad, a qué país, dentro de qué países se inscribe un autor? Un caso que a mí me resulta muy curioso es, por ejemplo, el de Junot Díaz. Para mí, Junot Díaz es un autor norteamericano, el súper famoso Junot Díaz, es un autor estadounidense, pero lo he visto compilado en libros que recogen literatura, muestras de literatura latinoamericana. Y bueno, Junot ni siquiera habla, o sea, machuca el español, escribe en inglés y escribe muy bien en inglés, pero yo no lo reconocería como un autor latino, aunque para algunos críticos y editores sí lo meten dentro de ese rubro. Entonces, ¿qué cosas se tienen en cuenta al decir que es un autor, es de un sitio o de otro? Y en particular también a ti, si tú te sientes más autora venezolana o más autora estadounidense. Sí, bueno, me encanta esa pregunta, y esa pregunta se la hago yo a mis estudiantes siempre para que ellos me la contesten a mí, porque es muy interesante, ¿no? Una cosa es la nacionalidad del autor, de la autora; otra cosa, dónde vive, dónde radica o dónde creció; otra cosa, en qué idioma escribe, ¿no? Y dónde publica, ¿no? En qué país publican sus libros; y el tema. ¿Qué tema ahonda en su narrativa? Basta, si hablamos de narradores, ¿no? O lo podemos traspolar también a la poesía. Entonces, en los estudios Latinx o de literatura latina en Estados Unidos, la tradición, o sea, los estudios se han enfocado en el tema, más que en dónde ha sido publicado la obra. Entonces, el tema siempre ha estado relacionado con la experiencia migratoria. Por eso Junot Díaz, como tú estás diciendo, se considera un autor latino. Se estudia mucho en ethnic studies o estudios étnicos, por ejemplo, ¿verdad? Y en literatura latinx, literatura dominicano-americana. Yo lo enseño en mis clases, aunque son clases en español, pero enseño
sus textos como autor dominicano-americano y lo comparo con otros autores dominicano-americanos que escriben en español. Entonces hay que, o sea, creo que hay que pelearse por el autor. A ver, no es mío, no es tuyo. No, es dominicano, no. Es Dominican American. Entonces, y es muy interesante también observar el caso de la literatura y los autores puertorriqueños, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa muy complicada por el tema político, porque Puerto Rico es territorio de Estados Unidos, pero la construcción de la identidad nacional es muy complicada. Entonces están los puertorriqueños que viven en la isla y los puertorriqueños que viven en the mainland, o sea, en Estados Unidos, ¿no? Y los puertorriqueños de Nueva York versus los puertorriqueños que viven en Puerto Rico. Y siempre eso es muy interesante. ¿Quién decide qué autores se incluyen en una clase, por ejemplo, en la escuela secundaria de literatura puertorriqueña, en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué autores? ¿Vamos a incluir autores que viven en Puerto Rico o vamos a incluir autores que viven en Nueva York, pero que siempre se han identificado como autores puertorriqueños? Y es un debate que siempre está allí. En mi caso, pues yo soy venezolana, siempre lo digo, yo soy venezolana. Estoy radicada en Estados Unidos, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo me considero una escritora latina de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que puedo conectarme con el mundo literario dentro de Estados Unidos, es en el país en que lo he producido, en que he producido mi obra, pero al mismo tiempo mantengo un diálogo con la tradición venezolana, ¿no? Entonces creo que no respondí tu pregunta. Está bien, pero te lo voy a dejar pasar. Vamos a culpar a la pandemia también por eso. Ok. Mira, ampliando un poquito más el espectro, ahora sí, a la literatura en general, en español, me nombraste mucho a dos autores que todos los que hablamos de literatura en español en cualquier parte del mundo se nombran, que son García Márquez y Vargas Llosa, porque son probablemente los más famosos de la historia reciente, ¿no? Más allá de ellos dos, ¿qué se conoce, qué se lee en particular de literatura en español en Estados Unidos? Sí, bueno, hay todo el canon, ¿verdad? Si podemos hablar del canon del siglo XX, se puede conseguir acá en Estados Unidos, bien sea originalmente en español o en traducciones. O sea, es fácil conseguir las obras desde el modernismo, o sea, desde Rubén Darío, digamos, ¿no? Hasta, no sé, Puig, hasta el final del siglo XX. Entonces es muy... no es fácil, pero es posible organizar clases que toquen los diferentes estadios, las diferentes épocas, los diferentes movimientos, también de poesía, el ensayo, todo el ensayo caribeño, por ejemplo, todas las vanguardias, el inicio del boom, todo, ¿no? O sea, es muy posible tener acceso a las obras. Entonces, en general, los estudiantes, bueno, yo he dado clase en Florida, en Georgia y acá, en Massachusetts, a diferentes niveles, hasta posgrado también. Y en general los estudiantes se interesan pues, por su propia preferencia personal, por diferentes épocas, ¿verdad? Por diferentes géneros o estilos, desde la época colonial hasta la época contemporánea y el siglo XXI. En el campo, en la academia o en el campo académico, pues se estudian todas las áreas, tanto de Latinoamérica como de España. Y claro, es cuestión de cada profesor de buscar o de reflejar su especialización o su investigación en el aula. Entonces, por ejemplo, en mi caso, estoy concentrada en el siglo XXI o finales del siglo XX y siglo XXI y traigo al salón obra de escritores que quizás no son
parte de ese canon, ¿verdad? Y del que es muy fácil conseguir las obras. Cuesta un poco más conseguir las obras, o si es una clase en inglés, cuesta un poco más hacerlas, conseguir las traducciones, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. A ver, y de lo que se está publicando recientemente allá en Estados Unidos, pero que se publica en español, ¿qué tanto se consume y qué tanta penetración tiene? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta para los dueños de editoriales, que yo se las he hecho en entrevistas que he realizado, y es uno de los retos de las editoriales. Entonces, el grupo de editoriales que resalta dentro del movimiento del New Latino Boom son editoriales independientes que trabajan con un presupuesto limitado y con una distribución también limitada. No es, o sea, no forman parte del gran aparato editorial estadounidense, que es un monstruo gigante, en inglés, ¿verdad? Lo dije por ahí, salió en una entrevista que me hicieron, que escribir en español en Estados Unidos es prácticamente un acto de resistencia, ¿no? De resistir hacia ese mundo editorial tan gigante y complejo que ya existe, que mueve muchísimo dinero, con un presupuesto limitado, y al mismo tiempo escribir y publicar en un idioma que, aunque es muy hablado, aunque los latinos son la minoría más grande, pero un poco paradójico también eso, ¿no? La minoría más grande dentro de Estados Unidos, todavía se considera una literatura marginal, ¿no? Entonces, publicar, montar una editorial, mantener un negocio de esa forma es un reto, y la distribución es uno de los grandes factores. Entonces, se distribuye mucho en ferias, en el contacto directo con las personas localmente, a través de bibliotecas públicas, bibliotecas que hacen, por ejemplo, programas de lectura con las escuelas secundarias, ¿no? O sea, con los liceos, y también a través de las universidades, que ya están como volteando la mirada a esta producción literaria. Se puede decir que el movimiento, el New Latino Boom, surgió como en la calle, ¿no? Un movimiento callejero, y ahora la academia es que le está prestando más atención. Y con las herramientas que brinda la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, con la impresión bajo demanda, que no hay que hacer un tiraje de 1000 libros para poder lanzar un libro, sino que se hacen tirajes pequeños y luego se va imprimiendo cada vez que un comprador lo solicite. Entonces, eso le da la oportunidad a editoriales pequeñas de que sigan, de que se mantengan y que sigan la producción, ¿no? Ahora, poco a poco, porque no es tan rápido, pero yo veo más escritores, digo, profesores, que están incluyendo más obras de este siglo, publicadas en este siglo, en las clases de pregrado y posgrado. Ok, y en cuanto a los nombres más famosos, así de secas, famosos contemporáneos, que hacen bastante ruido en el mundo hispano, qué sé yo, gente, Villoro, Samantha Schweblin, Leila, Sacheri, Javier Marías, en fin, esta cantidad de autores muy, muy conocidos en la literatura en español, dicen algo, o sea, tienen algún espacio sus publicaciones en Estados Unidos, o sea, los reconoce, por lo menos saben quiénes son. Sí, por supuesto. Como te digo, si los estudios se dan como por épocas, ¿no? Entonces ya el siglo XXI, ya estamos en ¿qué año estamos? En el 2021. Estoy perdida en el tiempo. La pandemia. La pandemia, todo es la pandemia. Pues ya hay un cuerpo robusto, digamos, ¿no? O sea, 20 años de publicación, ya con eso tienes una investigación allí que hacer. Por ejemplo, una compañera mía de trabajo, que es latinoamericanista también, ella se enfoca en literatura escrita por mujeres, más que todo,
del siglo XXI y en cine latinoamericano, incluyendo Brasil también, del siglo XXI, además de mujeres cineastas del siglo XXI. Entonces por ejemplo, ella ha incluido a Samantha Schweblin, a Mariana Enríquez, a Mónica Ojeda, ¿no? Toda esta generación de mujeres maravillosas, pues nuestros estudiantes las están leyendo. Y bueno, así, ¿no? Yo también incluyo un poco, pero claro que mi trabajo es más hacia la literatura escrita en Estados Unidos, ¿no? Nos vamos turnando las clases que enseñamos. Pero por supuesto que sí, toda la producción del siglo XXI es parte de los estudios aquí. Ok, ¿cómo viene creciendo este movimiento? ¿Crees que en unos 10, 15, 20 años será significativo? ¿Se estará leyendo mucho más en Estados Unidos? Literatura en español. Bueno, yo espero. También me han preguntado eso, ¿no? Porque también el nombre es el New. Entonces, ¿cuándo va a dejar de ser New? ¿Verdad? ¿Y cuándo va a dejar de ser Boom? Yo vislumbro que va a seguir. Se han fundado otras editoriales independientes, se han fundado otras revistas. También se me olvidó mencionar el aspecto de la revista literaria como vía para la difusión de los textos. Y hay algunos factores en los que yo baso mi predicción. Uno, que la inmigración a Estados Unidos por parte de personas de países latinoamericanos no ha parado y no va a parar, ¿no? Estoy hablando de personas como yo, de primera generación, o sea que venimos de otro país, a diferencia de mis hijas, ¿no? Que son de segunda generación, o sea que han nacido y crecido acá. Entonces, la necesidad de leer en español va a seguir. Otra cosa es lo que te venía diciendo de la atención que empieza a prestarle la academia a la producción en español dentro de Estados Unidos, porque la producción en inglés siempre se ha estudiado y es un campo fuerte dentro de los estudios literarios, ¿no? Pero la producción en español no ha sido tan fuerte. Entonces, pero va aumentando, he ido a varias conferencias, veo que en las conferencias grandes, por ejemplo, la asociación, en inglés es Association of Writers and Writing, Asociación de Escritores y de Programas de Escritura de Estados Unidos, por ejemplo, hubo un panel, virtual, ¿no? Hace 2 meses sobre la producción literaria en español en Estados Unidos y había una pregunta, decía, ¿es un nuevo movimiento? ¿No? Entonces se encontraron profesores como Cristina Rivera Garza, la profesora y escritora mexicana que fundó el primer doctorado de escritura creativa en español en Estados Unidos, que está en Houston, con editores como Pedro Medina León, que es editor de Suburbano, y Keila Valdelaville, que la conoces, una escritora venezolana, creadora del Yamen poético desde Nueva York. Entonces se están uniendo los editores con los profesores. Por ejemplo, estaba Osvaldo Estrada, que es un profesor en la Universidad de Carolina del Norte, muy reconocido. Entonces creo que aunque no es algo abrumador, ¿verdad? Creo que es estable y que va a seguir, ¿me entiendes? Yo creo que no va a parar, sino que esto va a seguir, lo cual me pone muy contenta, claro. Bueno, y a todos los que defendemos la literatura escrita en español. Ya para ir cerrando, Sí. Cuéntame un poco sobre esto de ser profesora venezolana dando clases en Estados Unidos. ¿Tienes conexión con otras venezolanas u otros
venezolanos que estén también en la parte académica? ¿Sientes que ha venido creciendo eso a través de la diáspora? ¿Hay alguna manera en la que, digamos, todos los trabajos intelectuales que están haciendo se conecten? Digo, a nivel de investigación académica, no a nivel de producción literaria, que ya lo conversamos, sino a nivel de producción académica, lo que estén haciendo, se conecten, se pongan de acuerdo. O sea, ese diálogo está ocurriendo. Pues fíjate que hay pocos, bueno, que yo conozca, ¿no? No puedo hablar, que este país es muy grande, pero hay pocos profesores venezolanos que yo conozca otra vez. Hay muchos más escritores y editores de mi experiencia. Hay profesores venezolanos que se enfocan más en literatura colonial o literatura modernista, por ejemplo, más que literatura contemporánea. Sin embargo, ahorita lo que sí hay son personas estudiando posgrados que, ¿verdad? Yo espero luego se conviertan en profesores de planta de universidades bien chéveres y sigamos con las conexiones, ¿no? Por ejemplo, está Raquel Ben Van Dalen en la Universidad de Houston, bajo la dirección de Rivera Garza, por ejemplo. Está Oriette de Angelo en Iowa también haciendo un doctorado, terminó su MFA y ahora está haciendo un doctorado. Entonces hay yo creo que un grupo de escritores como formándose como profesores y que en algún momento van a estar insertados en universidades para seguir con la investigación. Voy a nombrar a una profesora, pero que está en Inglaterra y que es clave también para esto, ¿no? Es muy interesante, que se llama Katie Brown y que es una de las editoras del volumen que te dije que salió, que se llama Escribir afuera. Ella hizo su doctorado en literatura también y se enfocó en literatura venezolana, estando en Inglaterra. Literatura venezolana publicada en Venezuela, no nada de Estados Unidos. Hace un trabajo maravilloso, no sé si la conoces, pero es muy amable y la puedes contactar. Bueno, yo aquí diciendo, ¿no? Pero es muy amable. Y ella se ha enfocado además en la traducción, que falta mucho, o sea, hay mucho que hacer en la traducción de literatura venezolana. O sea, por ejemplo, ella publicó un libro que se llama Crude Words, Contemporary Writing from Venezuela, que es Palabras Crudas, y tiene en la portada se me olvidó, por donde sale el petróleo. Eso, como un juego de palabras, ¿no? Pero es uno de los primeros, de las primeras antologías de literatura venezolana contemporánea, narrativa, traducida al inglés. Ella hizo la traducción con el equipo editorial con el que trabajó. Entonces, por ejemplo, está Rodrigo Blanco Calderón allí, Gisela Cossack, Leonardo Padrón, Victoria Estefano, ¿qué más? Hay muchos autores ahí que a mí eso me parece maravilloso, ¿no? Y por supuesto se va estableciendo las conexiones entre una universidad u otra. O sea, hemos estado en contacto sobre el New Latino Boom, por ejemplo. Ella ha hablado un poco de mi obra, yo sigo su obra y así estoy segura que se está conectando con otros profesores en el país. Así que bueno, ahí vamos. Buenísimo, buenísimo. Esto es solo ya por mera curiosidad. Más allá de la literatura hispana, ¿de qué otras partes del mundo tienen mayor representación en Estados Unidos? Obviando también la literatura inglesa, que supongo que es lo principal que se lee fuera de Estados Unidos allá. Pero digamos de qué otros, escrita en otros idiomas y de qué otros países hay mayor representación. Bueno, de mi experiencia, porque esto también varía por el área de Estados Unidos, ¿no? Y también por la proximidad o sea, de las costas, digamos, ¿no? Como Estados Unidos es tan grande, pero la literatura rusa se estudia mucho, la literatura japonesa,
también. La literatura francesa es una también que se estudia muchísimo y por supuesto en traducción también, o sea, yo pude estudiar un poquito en traducción porque pues no hablo francés ni ruso, pero creo que esas serían las tres más grandes. De todas formas hay estudios globales, ¿no? Mundiales, si podemos decir, y muchos estudios de literatura comparada, que también es otro campo de estudio con mucha afluencia, con muchos estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Naida, un verdadero placer. Esperamos que sigas haciendo ese trabajo que estás haciendo ya, llevando adelante la literatura hispana y sobre todo la venezolana, que lean a más venezolanos fuera. Sí, pues yo sigo, si doy por ejemplo, mi clase del boom latinoamericano, una de las novelas es País Portátil. Si es del New Latino Boom, pues ahí están Keila Valdelaville, Raquel Van Dalen, Camilo Pino, Oriel de Ángel, o sea, están todos ahí. Y si es poesía, pues también siempre hay autores venezolanos en mis clases, eso sí. Chévere, muchísimas gracias, Nadia. Gracias a ti.